Mi novia dijo me casaré con él, es un verdadero hombre frente a su amante para humillarme, pero su amante dijo jamás me casaría contigo. No estoy muy seguro de en qué momento exacto todo empezó a torcerse, porque si soy honesto, al principio nada parecía fuera de lugar. Si alguien me hubiera contado una historia así hace un tiempo, probablemente habría pensado que exageraba o que estaba omitiendo partes importantes. Pero ahora entiendo que hay personas que simplemente funcionan así. Estuve con Valeria poco más de un año. No fue perfecto, claro, pero tampoco fue caótico desde el inicio. De hecho, lo que más me llamó la atención de ella al principio fue su seguridad. Sabía lo que quería, hablaba sin rodeos y no tenía problema en decir lo que pensaba, incluso si eso incomodaba a otros. En ese momento, lo interpreté como algo positivo. Me parecía alguien auténtica. Con el tiempo, esa percepción cambió. No era autenticidad. Era necesidad de control. A Valeria le gustaba provocar situaciones incómodas. No era algo ocasional, no era una reacción impulsiva en un mal día. Era algo constante, casi calculado. Como si necesitara ese tipo de tensión para sentirse presente, para asegurarse de que todos giraban alrededor de ella. Recuerdo perfectamente una de las primeras veces que noté esto con claridad. Fue durante una cena con algunos amigos suyos. Nada grande, unas 6 personas, ambiente tranquilo, conversación ligera. Todo iba bien hasta que uno de sus amigos empezó a contar una anécdota sobre un viaje. Era una historia simple, incluso divertida. Todos estábamos escuchando con atención, excepto Valeria. Ella no lo interrumpió de inmediato. Esperó. Observó. Y justo cuando él estaba llegando al final, lo cortó con una sonrisa. «Qué interesante», dijo. «Lástima que la mitad de lo que cuentas no es verdad». El silencio fue inmediato. No lo dijo en tono de broma. Tampoco fue agresivo. Fue peor. Fue frío. Su amigo intentó reírse, como si fuera un comentario ligero, pero se notaba incómodo. «¿A qué te refieres?», preguntó. Valeria se encogió de hombros. «A nada, solo digo que te gusta adornar las cosas». Y cambió de tema. Así, sin más. La conversación continuó, pero ya no era la misma. Algo se había roto. Nadie lo mencionó directamente, pero todos lo sintieron. Esa noche, cuando nos quedamos solos, le pregunté por qué había hecho eso. Su respuesta fue simple, porque sí. No había culpa. No había explicación. Ni siquiera parecía interesarle cómo se había sentido la otra persona. Ese fue el primer momento en el que algo no me encajó del todo. Pero no fue el último. Con el tiempo, ese tipo de situaciones se repitieron. A veces eran comentarios pequeños, otras veces eran momentos más evidentes. Siempre había una intención detrás, algo que iba más allá de una simple reacción. Y poco a poco, empecé a notar cambios también en cómo se comportaba conmigo. Mensajes que dejaba sin responder por horas, pero que claramente había visto. Llamadas que contestaba en otra habitación. Momentos en los que estaba presente físicamente, pero completamente distante. No eran pruebas de nada concreto. Pero eran suficientes para generar dudas. No soy alguien que salte a conclusiones sin motivo, así que intenté ignorarlo al principio. Pensé que tal vez estaba pasando por algo, estrés, problemas personales, cualquier cosa. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. Llegó un punto en el que empecé a observar más que a reaccionar. A prestar atención a los detalles, a los silencios, a las pequeñas inconsistencias. Y cuanto más observaba, más claro se volvía el patrón. Había algo que no me estaba diciendo. No fue una sola cosa lo que me hizo sospechar. Fue la acumulación. Pequeños detalles que, por separado, podían parecer insignificantes, pero juntos formaban algo difícil de ignorar. Cambios en su rutina, excusas poco claras, momentos en los que evitaba mirarme directamente cuando le hacía preguntas simples. No eran respuestas directas, eran evasivas. Y eso no encajaba con la persona que había conocido al inicio.
Valeria no era alguien que evitara confrontaciones. Al contrario, parecía disfrutarlas. Por eso, cuando empezó a esquivar ciertas conversaciones, supe que algo no estaba bien. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Habíamos quedado en vernos, como de costumbre. Pero a última hora me escribió diciendo que estaba cansada y que prefería quedarse en casa. No me pareció raro. Lo que sí me pareció raro fue que, unas horas después, un amigo en común subiera una historia desde un bar y Valeria apareciera al fondo. No estaba haciendo nada indebido en apariencia. Solo estaba ahí. Riéndose. Tranquila. Pero no estaba donde dijo que estaría. No le reclamé de inmediato. Guardé silencio. Observé. Al día siguiente, le pregunté qué había hecho la noche anterior. Me respondió exactamente lo que ya sabía que diría. Me quedé en casa, descansando. La forma en que lo dijo fue lo que más me llamó la atención. No dudó. No improvisó. No parecía nerviosa. Mintió con naturalidad. En ese momento entendí que no estaba ante algo puntual. Era algo más profundo. Aún así, no exploté. No hice una escena. Simplemente empecé a tomar distancia emocional. Porque en el fondo, ya estaba empezando a aceptar algo que no quería admitir, la relación estaba rota, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. Durante las semanas siguientes, la dinámica cambió. Yo hablaba menos. Observaba más. Ella, en cambio, parecía cada vez más segura. Como si supiera algo que yo no. Como si estuviera esperando el momento adecuado para decirlo. Y ese momento llegó. Un día, sin contexto previo, me escribió. No fue un mensaje cariñoso ni casual. Fue directo. Necesito verte. Le pregunté si pasaba algo. Sí. Pero prefiero decírtelo en persona. El tono era diferente. Seco. Sin matices. Me dijo el lugar y la hora. Sin explicaciones. Acepté. Durante el camino, mi mente no dejaba de anticipar escenarios. Pensé en una ruptura, en una confesión, incluso en la posibilidad de que todo fuera un malentendido que finalmente se aclararía. Pero había algo dentro de mí que ya sabía que no iba a hacer nada de eso. Cuando llegué, lo primero que noté fue el lugar. No era un sitio cualquiera. Era demasiado elegante para una conversación improvisada. Luz tenue, música suave, mesas separadas con suficiente distancia como para mantener privacidad. Todo estaba preparado. La vi al fondo del salón. Sentada, completamente arreglada, como si fuera una ocasión importante. No parecía nerviosa. No parecía triste. Parecía lista. Ese fue el momento exacto en el que sentí que algo no iba bien. Me acerqué a la mesa. Me senté frente a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Ella acomodó sus manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con una calma casi ensayada. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué pasa? Valeria respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo que ya había repetido muchas veces en su cabeza. He estado pensando en nosotros, empezó. En lo que somos, y en lo que no somos. No dije nada. No veo un futuro claro contigo, continuó. No veo compromiso. Sus palabras no me sorprendieron tanto como esperaba. Tal vez porque, en el fondo, yo ya había llegado a una conclusión similar. Quiero algo más, añadió. Quiero casarme. Tener una familia. Construir algo real. La miré en silencio unos segundos antes de responder. Eso nunca fue algo importante para ti, dije. No al menos durante todo este tiempo. Ella frunció ligeramente el ceño. Eso no significa que no lo quiera. Significa que nunca lo demostraste. Hubo un breve silencio. Desvió la mirada por un instante, pero no respondió directamente a eso. En cambio, cambió el tono. El punto es que ya tomé una decisión. Esa frase lo dejó claro. Entonces dilo, respondí. Si quieres terminar,
dilo. Sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era, calculada. No es tan simple. En ese momento supe que había algo más. Algo que no tenía que ver solo con una ruptura. Y entonces lo hizo. Giró ligeramente la cabeza hacia otra mesa. Levantó la mano con naturalidad. ¿Puedes venir un momento? Seguí su mirada. Había un hombre sentado a unos metros. No parecía sorprendido. No dudó. Se levantó con calma y caminó hacia nosotros como si ya supiera exactamente qué estaba pasando. Y en ese instante, todo empezó a encajar. El hombre se acercó con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. No miraba alrededor, no parecía incómodo, no había sorpresa en su expresión. Al contrario, caminaba como alguien que ya conocía su papel dentro de esa escena. Se detuvo junto a la mesa. Valeria levantó ligeramente la mirada hacia mí, como si esperara medir mi reacción antes de continuar. Te presento a Marcos, dijo finalmente. Hizo una pausa breve. La persona con la que realmente quiero estar. No respondí de inmediato. Sentí ese tipo de silencio interno en el que todo se detiene por un segundo mientras tu mente intenta reorganizar lo que acaba de escuchar. Miré al tipo. Él me sostuvo la mirada con una leve sonrisa. No era burlona, pero tampoco era incómoda. Era, segura. Como si nada de eso le resultara extraño. ¿Perdón? Fue lo único que dije. Valeria inclinó la cabeza, casi con satisfacción. Sí, continuó. Marcos es quien me da lo que tú no puedes. Sentí como algunas miradas empezaban a dirigirse hacia nuestra mesa. El ambiente del restaurante, que antes era tranquilo, ahora tenía una tensión silenciosa. ¿Estás hablando en serio? Pregunté. Completamente, respondió sin dudar. Y entonces añadió, sin bajar la voz. Es mi amante. Esa palabra cayó pesada. Varias personas alrededor voltearon de inmediato. No todos entendían exactamente lo que estaba pasando, pero sí lo suficiente como para notar que algo importante ocurría. Miré a Marcos. Seguía igual. Tranquilo. Observando. No parecía avergonzado. No parecía sorprendido. Y en ese momento lo entendí. Esto no era impulsivo. Esto estaba planeado. Valeria se acomodó en su silla, cruzó las piernas y levantó ligeramente el mentón. Su postura era casi teatral, pero controlada. Quería que lo supieras así, dijo. De frente. Sin mentiras. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba desde hacía semanas. Esto no era una conversación. Era una escena. Marco sabe lo que quiere, continuó. Tiene claridad, tiene decisión, es un verdadero hombre. Él no dijo nada. Solo permaneció ahí, con esa misma expresión medida. Y yo ya tomé mi decisión, añadió ella. Hubo una pequeña pausa. Lo suficiente como para que el momento se sintiera más pesado. Y entonces dijo la frase que claramente había estado esperando pronunciar. Me voy a casar con él. Lo dijo mirándome directamente. Es un verdadero hombre. Su tono era firme. Seguro. Casi desafiante. Como si esperara una reacción específica de mi parte. Como si todo eso tuviera como objetivo hacerme romper. Alrededor, el silencio se volvió más evidente. Algunas personas ya no disimulaban que estaban observando. Y entonces pasó algo que, claramente, ella no había anticipado. Marcos habló. No. La palabra fue corta. Seca. Y completamente fuera del guión que Valeria había construido. Ella giró la cabeza hacia él, confundida. ¿Qué? Él la miró por primera vez con una expresión distinta. La sonrisa seguía ahí, pero ahora tenía otro matiz. Más distante. Dije que no. El silencio en la mesa se volvió absoluto. No me voy a casar contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria parpadeó, descolocada. ¿De qué estás hablando?
Preguntó, intentando recuperar el control. Marcos se encogió ligeramente de hombros. De lo obvio, respondió. Esto es lo que es, pero matrimonio, no. Por primera vez desde que empezó todo, la seguridad de Valeria se quebró. No estás hablando en serio, dijo, ahora con un tono diferente. Estoy completamente serio. Hizo una pequeña pausa antes de añadir. Jamás me casaría contigo. El cambio en su expresión fue inmediato. Ya no había control. Ya no había cálculo. Había confusión. Y algo más. Incertidumbre. Valeria lo miró fijamente, como si intentara encontrar en su rostro alguna señal de que estaba bromeando. No la encontró. Amor, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba igual. Tú y yo teníamos planes. Marcos no dudó. Planes, sí, respondió con calma. Salir, viajar, pasarla bien, cosas así. Su tono era completamente neutral. Como si estuviera hablando de algo cotidiano, sin importancia. ¿Y ya está? Preguntó ella, con la voz ligeramente temblorosa. Sí. Ya está. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Ya no era tensión. Era vacío. Valeria negó levemente con la cabeza, como si intentara reorganizar sus pensamientos. No, eso no tiene sentido, murmuró. Tú dijiste que. Yo no dije nada sobre casarme contigo, la interrumpió él, sin elevar la voz. Esa frase fue directa. Sin rodeos. Ella lo miró ahora con una mezcla de incredulidad y desesperación. Pero nosotros. Valeria volvió a interrumpirla, esta vez con un tono un poco más firme. Yo tengo esposa. El mundo pareció detenerse un segundo. No solo para ella. Para todos los que estaban lo suficientemente cerca como para escuchar. ¿Qué? Preguntó, completamente desorientada. Tengo esposa, repitió. Y ella sabe que salgo con otras personas. Algunas miradas alrededor se intensificaron. Ya no era solo curiosidad. Era sorpresa abierta. Yo la amo, continuó él. A ti te quiero, pero no te amo. Esa frase terminó de romper algo dentro de ella. Fue visible. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Ya no quedaba rastro de la mujer que había preparado toda esa escena con tanta seguridad. Ahora parecía alguien que había perdido completamente el control. Me estás dejando en ridículo, dijo con la voz quebrada. Marcos suspiró levemente. Acepté venir porque tú querías esto, respondió. Querías tu momento. Tu cierre. Hizo un pequeño gesto con la mano, señalando alrededor. Tu escena. Valeria negó con la cabeza, ahora llorando abiertamente. No, tú dijiste que esto podía ser serio. Podría haber sido algo largo, dijo él. Algo cómodo. Hizo una pausa breve. Pero matrimonio, no. Luego añadió, sin cambiar el tono. Amo mucho a mi esposa. Y después, mirándola directamente. Tú eres algo momentáneo. Esa última frase cayó como un golpe seco. Valeria empezó a respirar de forma irregular. No era un llanto normal. Era desordenado. Rápido. Como si no pudiera controlar el aire. No, esto no, intentó decir, pero no terminó la frase. ¿Ya terminamos? Preguntó Marcos mirando su reloj. Tengo que irme. Esa simple pregunta terminó de destruir cualquier resto de control que le quedaba. Nunca me dijiste que tenías esposa. Gritó de repente, con la voz temblorosa. Varias personas voltearon de inmediato. Ahora ya no había duda. Era un espectáculo. Te lo iba a decir hoy, respondió él con calma. De hecho, quería presentártela pronto. Valeria lo miró como si no pudiera procesarlo. ¿Presentármela? Sí, dijo él. Pero siendo honestos, tampoco debería importarte tanto. Hizo una pausa. Siempre fuimos amantes. Esa palabra volvió a resonar con fuerza. Valeria empezó a respirar aún más rápido.
Sus manos temblaban. Intentó decir algo más, pero no podía organizar las palabras. Esto, no, balbuceó. Llevó una mano a su pecho, tratando de estabilizarse. Su respiración se volvió superficial. Irregular. Un mesero se acercó rápidamente. ¿Se encuentra bien? No hubo respuesta. Alguien cerca dijo en voz baja. Creo que está teniendo un ataque de ansiedad. Marcos dio un paso adelante y la sostuvo para que no cayera. Tranquila, respira, dijo, aunque su tono no transmitía mucha preocupación. Pero ella no podía. En cuestión de segundos, su cuerpo se relajó de golpe. Se desmayó. El mesero reaccionó de inmediato, junto con él. Intentaron sostenerla, acomodarla. Alguien pidió agua. Otra persona sugirió llamar a una ambulancia. El ambiente cambió por completo. Ya no era tensión. Era caos contenido. Yo me quedé sentado unos segundos más, observando. No sentí la necesidad de intervenir. No fue una decisión consciente. Fue claridad. Como si todo lo que estaba pasando confirmara algo que ya sabía desde antes. Finalmente, me levanté. Me acerqué lo suficiente para verla en el suelo. Su expresión ya no tenía nada de control. Era completamente vulnerable. La observé unos segundos. Y entonces dije, sin alzar la voz. Qué mal momento para ser tú. Algunas personas soltaron pequeñas risas incómodas. No eran abiertas. Pero suficientes. Marcos me miró un instante. No dijo nada. Yo tampoco. No había nada más que decir. Me di la vuelta. Y salí del restaurante. El aire afuera se sentía distinto. Más frío, o tal vez simplemente más real. Caminé sin prisa durante unos minutos, sin un rumbo claro. No estaba huyendo, pero tampoco tenía intención de quedarme cerca. Lo que acababa de pasar no se sentía como una discusión, ni siquiera como una ruptura común. Se sentía como el final de algo que, en el fondo, ya estaba roto desde hacía tiempo. Saqué el teléfono. Abrí nuestra conversación. La pantalla se llenó de mensajes antiguos. Planes, bromas, conversaciones que en su momento parecían importantes. Ahora no significaban nada. No escribí un párrafo largo. No pedí explicaciones. No hice preguntas. Solo escribí una línea. Esto se terminó. Lo envié. Bloqueé el teléfono. Y seguí caminando. No volví a verla. Durante los días siguientes, la situación tomó un rumbo que no esperaba, aunque tampoco me sorprendió del todo. Al parecer, alguien en el restaurante había grabado parte de la escena. No supe exactamente desde qué momento, pero sí lo suficiente como para que todo se entendiera. Primero empezó a circular en grupos pequeños. Después, en redes sociales. Y finalmente, llegó a personas que nos conocían. Recibí mensajes. Algunos preguntando si era verdad. Otros simplemente diciendo que lo habían visto. Incluso hubo quienes intentaron hacer bromas al respecto, como si todo hubiera sido solo un momento incómodo más. No respondía casi nadie. No tenía interés en explicar nada. No había nada que aclarar. Todo estaba ahí, visible. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de defender una versión. Porque no había dos versiones. Solo una. La suya, y la realidad. Con el paso de los días, algo más llamó mi atención. Valeria desapareció. Sus redes dejaron de actualizarse. Algunas cuentas fueron eliminadas. Otras quedaron abandonadas. Personas que antes la mencionaban constantemente, dejaron de hacerlo. Como si, de repente, hubiera dejado de existir dentro de ese círculo. No supe qué pasó después con ella. Ni con Marcos. Ni con esa historia que intentó construir. Y, siendo honesto, tampoco me interesó averiguarlo. Porque en algún punto entendí algo importante. No todas las historias necesitan un cierre perfecto.
No todas las personas obtienen la versión de la vida que imaginan. Y no todos los planes, por más calculados que parezcan, terminan como se espera. Algunas situaciones simplemente se rompen. Se caen. Se exponen. Y se terminan, de la forma más cruda posible. Sin discursos. Sin redención. Sin segundas oportunidades. Y, a veces, eso es lo único que hace falta para seguir adelante.